Hermanos, vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 11. Esto no aparece ahí en sus escritos, que les pasé. En 1 Corintios, capítulo 11, en el versículo 30. La palabra nos menciona, pudiéramos leer tantos versículos en esta carta que nos van a llevar al punto que vamos a tocar hoy, pero con este nos puede dar una ayuda. El 11:30 dice: por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, lo que le está ocurriendo a la iglesia, según este diagnóstico del hermano Pablo, es que habían grupos en estos estados, ¿no? Había un grupo en la hermandad de débiles, otros espiritualmente estaban enfermos y otros estaban dormidos, es decir, muertos espiritualmente. Por allá en el capítulo 1 se habla de que algunos decían ser de Pablo, otros ser de Pedro, otros ser de Apolos y otros ser de Cristo, y todos estaban mal también. Unos pedían señales, otros pedían sabiduría, y era la iglesia en su estado primitivo, y ya estaba en esta terrible situación. Había un desorden terrible, hermano, y ya dijimos la causa, la vamos a repetir. Ellos habían permitido la entrada de lo falso allá. ¿Listo? Bien, este es, repito, el estado, digámoslo así, clínico, el estado espiritual en el que el apóstol Pablo concluye que estaba la congregación. Pero vamos a segunda carta a los Corintios, y vamos a leer ahora lo contrario. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, a partir del versículo 5. Esto es la introducción del tema de hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, a partir del versículo 5, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios 7:5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, escuchen, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. O sea, estaba el apóstol Pablo y sus compañeros abatidos porque no sabían de la situación de la iglesia en Corinto. Él estaba muy grave. Algún día lo meditaremos más a fondo. Por ahora, voy a repetirlo: de fuera conflicto, de dentro temores. Es una situación muy cruel, ¿eh? Pero Dios, que consuela a los humildes, mire que ellos estaban en necesidad de ser consolados por Dios. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ojo con esa frase. En todo os habéis mostrado que estáis limpios en el asunto. Entonces aquí surge una pregunta. Si estamos hablando de la misma congregación que cuando se escribe la primera carta estaba cargada de 50.000 problemas. Problemas, hermanos, de toda clase, de toda índole: fornicación, idolatría, división, problemas con mujeres, problemas con los que tenían don de lengua, problemas en todo.
Y el apóstol está diciendo ahora, están limpios. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué llegaron a estar limpios? El mismo texto que acabamos de leer nos dice, ellos recibieron una carta y la carta los contristó, y la tristeza que les produjo la carta los condujo al arrepentimiento. Entonces, esto a manera de introducción nos da a entender lo siguiente: por muy mal que uno esté en cualquier estado o situación pecaminosa, Dios tiene la facultad, y yo le invito a que cuando tenga tiempo lea en su casa, por amor a Dios, el Salmo 107. ¿Oyeron? Lo lean bien detenidamente. Dios tiene esa facultad amorosa y misericordiosa que no es sino que sus hijos clamen y Él manda su palabra. ¿Quiere leerlo? En el Salmo 107, versículo 20, por favor. Salmo 107, versículo 20. Léalo todo en su casa, repito. Salmo 107, versículo 20. Hermano Carnel, por favor. Envió su palabra y los sanó. Léelo con el 19, disculpa. 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tiene uno, hermanos, que darse cuenta en qué ruina espiritual está uno, en qué angustia espiritual está uno, para poder mandar al cielo un grito de angustia y que Dios se conmueva y mande su palabra. Fue lo que pasó en Corinto. Entonces voy a repetir: fornicaciones, divisiones, pleitos, idolatrías, problemas con los que tenían dones, envanecimiento, una cantidad de cosas que habían en la congregación, acusaciones falsas hacia el apóstol Pablo, como habíamos hablado en la ofrenda, de todo había. Pero llegó la palabra y produjo lo que vamos a meditar ahora. ¿Por qué, hermano? Vamos a concentrarnos en el hijo pródigo y vamos a concentrarnos en nuestra situación y lo que está pasando acá de la siguiente manera. Tenemos en el espíritu que Dios nos regaló. Recuerde que el día de nuestro bautismo nosotros resucitamos. Tenemos en ese espíritu algo tan lindo que Jesús lo mencionó la noche antes de su muerte. Él dijo: el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. En nuestro espíritu hay una facultad de disposición para todo lo que Dios nos pide. Y dentro de esa facultad está la voluntad. Y en la voluntad está, escuche, la capacidad de recibir la palabra con temor, meditarla, reflexionarla y decidir obedecerla. Los cristianos, los seres humanos, nos quedamos en lo siguiente: como dice la parábola del sembrador, la oímos con gozo, pero luego los afanes y la una y la otra cosa eliminan, quitan, arrancan la palabra o ahogan la palabra. Entonces se olvida lo que fue sembrado. Eso indica entonces que la vida vuelve a continuar la misma rutina y uno no logra ver un progreso, un avance en la vida de uno. Pero miren el otro dato: no solamente la vida. ¿Qué pasaba en Corinto, hermano? También las familias tenían graves problemas. Había un caballero, capítulo 5, que estaba viviendo con la mujer de su papá. Problemas familiares. Y el apóstol dice: esto ni aún pasa entre los gentiles. Tremendo, ¿eh? Ni aún entre los mundanos pasaba eso en aquel entonces. Y pasaba en la iglesia. Problemas personales, problemas familiares, problemas de la congregación. Y la palabra entonces, cuando es venida de Dios en su pureza, ella quiere llegar, repito, a esa parte de nuestro espíritu donde se genere o donde se genera la
posibilidad de recapacitar, de reflexionar y de mirar el entorno en el que estamos y poder levantar. Entonces, teniendo más o menos eso en cuenta, vamos a recordar al hijo pródigo. Si quieren, nos ubicamos en el pasaje. Si no recordamos de memoria, no sé, ubiquémonos en el pasaje de Mateo 15, en Lucas 15, perdón, a partir del 11. Pero si ustedes quieren, se ubican a partir del 13. Y va a encontrar, hermano, posiblemente una semejanza en usted. Dice el versículo 14, perdón, el 13, en el 12 dice que él pidió los bienes que le correspondían, ¿no? El 13 dice, muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Si usted se concentró en lo que leyó en el Salmo 107, se dará cuenta que el pueblo clamó a Dios cuando se encontró en ¿qué? En ruina, en angustia, en aflicción. Esto es lo que nos estaba mostrando la historia de este caballero. Lo que lo rodeaba, el ambiente, la situación, el estado en que él estaba, él había perdido todo. Rápidamente, él había perdido su relación con su padre. Había perdido su relación con su hermano y su amistad con su hermano. Había perdido todos los beneficios de su casa. Había perdido todos los bienes que el papá le había dado. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? Había perdido hasta la dignidad. Estaba cuidando cerdos cuando un judío los miraba de lejos. Cuando nosotros pudiéramos algún día darnos cuenta que tal vez hemos perdido dignidad ante Dios, posiblemente reaccionemos. Pero si usted se encuentra, hermano, vamos a mirar en cuál de ese estado puedo estar yo. Y lo digo, hermano, porque ya lo tocamos el domingo anterior, sino que lo profundizamos por un detalle. Y lo repetimos en algunas partes por otro detalle. ¿Cuál es? Que si la palabra de estos domingos nos pareció buena y pero seguimos igual, entonces toca reflexionar verdaderamente. Toca, hermano, o tiene Dios que tocar verdaderamente esa partecita de nuestro espíritu que se llama disposición, que se llama voluntad y capacidad de reflexionar, para que a partir de allí se genere la idea de cambiar. No se puede cambiar, hermano, no se puede mejorar si no hay ese encuentro entre mi disposición y la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con los corintios? Ellos recibieron la palabra y la palabra los contristó, la palabra los llevó a una tristeza, y en esa tristeza se dieron cuenta en qué estado se encontraban. Bien, vamos a mirar. Dice aquí, hermanos, se fue lejos a una provincia apartada. Vamos a mirar, hermanos, ¿qué tanto nos hemos alejado de Dios y de algunas prácticas en nuestra vida? No más eso. Pero luego dice, hermano, desperdició sus bienes. ¿Usted sabe cuántos bienes nos ha dado Dios en nuestro espíritu? Vamos a mencionarlos. Él dice, Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del espíritu, y esto está relacionado con el gozo, la benignidad, la misericordia, la paciencia, el amor, la fe, la paz. Cuando estas cosas, la palabra de Dios nos dice que nos han sido dadas, y uno se da cuenta, hermano, que de paciencia no hay, que de misericordia poco, que dominio propio hay, entonces quiere decir que hemos malgastado eso. ¿Entienden? Lo hemos malgastado. Pero ¿sabe cuándo se malgastan estas cosas? Porque hay un factor único que nos lleva a malgastar todo esto, y es el siguiente:
En la carta a los Efesios, no lo leas, siquiera anótelo. Allá el apóstol en el capítulo 5 nos dice, aprovechando bien el tiempo en lo espiritual. Si algo nos lleva a malgastar las cosas de Dios, es malgastar el tiempo. Y quiero colocar un ejemplo. Hubo un deportista que se lesionó y ya no quería volver a practicar su deporte. La familia empezó a decirle que lo hiciera, ya tiene una edad que ya está avanzadito, pero puede todavía. Y el hijo de 6 años le dijo, papá, yo quiero volverte a ver en las canchas. Él dice que eso fue de todo lo que le dijeron, fue lo que más lo movió, y empezó su recuperación y su entrenamiento. Y él dice, al punto que voy para la comparación es, yo no perdía un minuto de lo que mis kinesiólogos, médicos y entrenadores me decían. No perdía un segundo. Y hoy está otra vez de nuevo. Sentir nosotros, hermanos, que ya no podemos, en que ya definitivamente no vamos a cambiar, de que estamos mal, de que hemos intentado, no quiere decir que no lo podamos, ¿verdad? Tiene que haber algo, hermanos, porque si estamos hablando de que somos hijos de Dios, de que dentro de nosotros está el poder que levantó a Jesús de los muertos, si dentro de nosotros, hermano, hay un poder que nos lleva a no pecar, ¿por qué entonces no tener la capacidad de reflexionar? ¿Por qué no acordarnos de que sí hay una capacidad, hermanos, para disolver y disipar toda conducta negativa? Este muchacho, dice el versículo 17, observe, ahí en Lucas 15, no sé por qué estoy con Mateo, en el 17 dice, volviendo en sí. Vamos a concentrarnos en qué significa esto, volver en sí, hermano. ¿Qué es volver en sí? Entonces, vamos a recordar lo que leíamos en David. David dice, me alcanzaron mis maldades, he estado rodeado de males. Dice en el Salmo 38, estoy encorvado, supuran, mis heridas hieden. Ojalá que usted lo haya leído. O sea, que se encontró en una situación que no podía más. Pero miren lo que él dice, hermano. Miren lo que él dice, voy a leerlo. Esperaré en Dios. Esto está en el Salmo 40. Esperaré en Dios. ¿No quieren leer? Vamos a leerlo, por favor. Ya les doy el dato, hermanos. No lo estoy computando. No tengo el dato, hermano. Qué pena. No lo anoté. Él dice, voy a leerlo. Esperaré en Dios porque aún he de alabarle. Ahorita se lo doy, ¿listo? Sino que cuando lo veis, yo tengo la costumbre que no anoto a veces los versículos. Esperaré en Dios porque aún he de alabarle. ¿Qué está diciendo? Listo, me encuentro mal, me siento hundido, mis males me han alcanzado, me siento rodeado de maldades, pero luego dice, esperaré en Dios porque aún he de alabarle. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Escuche esto. Usted todavía está a tiempo de agradarle. Usted está a tiempo de alabarle, de adorarle, pero tiene que tomarse el tiempo para la recapacitación, para volver en sí. Entonces vamos a repetir, ¿qué es volver en sí? Entonces, es vernos en el estado en que estamos, es sentir y darle el valor, va a sonar feo esto, darle el valor negativo a lo malo en lo que estamos. ¿Cómo así que el valor negativo? Cuando el hijo pródigo dijo, yo he malgastado todo, aquí tengo hambre, nadie me da ni siquiera algarrobas. ¿Qué está haciendo él? Está valorando lo malo como malo. Y se está acordando de lo bueno que la pasaba allá en la casa, ¿verdad? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan. Y uno de esos que tenía abundancia de pan era el hijo mayor, ¿verdad? Pregúntese esto, hermano.
¿Cuántas bendiciones nos podemos estar perdiendo por estar viviendo lejos de una vida verdaderamente consagrada? ¿De cuánta abundancia de Dios en lo espiritual nos estamos perdiendo, hermanos, por estar malgastando el tiempo, por vivir perdidamente? No estamos perdiendo de muchas cosas. No estamos perdiendo de alabarle, de recibir palabra, de la comunión unos con otros, de orar juntos. Nos estamos perdiendo de un montón de bendiciones. Entonces, volver en sí es: me miro rodeado de tantas cosas que no producen nada en mi vida, y miro lo bueno que hay si enderezo el caminar, todo lo que Dios me puede dar, no solo a mí, sino a mi familia. Y aquí viene una pregunta, hermano. Analiza esta pregunta en dos. Una pregunta doble. ¿Quisiera usted ser un cristiano más consagrado? O por lo menos consagrado. Pero mira la otra parte de la pregunta. ¿Quisiera usted que su familia sea una familia consagrada a Dios? Yo sé que la respuesta es sí, pero viene otra pregunta aquí. ¿Por qué no lo hemos logrado? Entonces, volver en sí, hermanos, es: yo quiero ser consagrado. Así como estoy como el hijo pródigo, estoy como los corintios, estoy como David, rodeado de males. Y cada día, hermano, yo no sé si le ha pasado, uno examina y a veces se da cuenta que lo malo que está haciendo, Dios le muestra las consecuencias, se las muestra. Y nuestro mismo espíritu de adentro, repito, nos manda las señales: estás mal, estás mal. Pero viene el problema, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Yo voy a seguir así. Yo veo que fulano no se congrega, yo veo que fulano no esto, yo veo que sultano y le va bien. Entonces nos comparamos con el que está haciendo las cosas malas, y el que está haciendo las cosas malas le está yendo bien. Pero ¿en qué le está yendo bien? Yo veo que el hijo de fulana es desobediente. Yo veo que se mete aquí o allá y le dan permiso. Y yo lo veo bien. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? Y David llegó un día a esa pregunta: Señor, yo veo que los malos prosperan. Si no han leído el Salmo 73, yo veo que no les duele una muela, todo lo que emprenden les sale bien. Y yo que decidí tener un corazón recto y agradarte. Después reflexiona y dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. Entonces, por eso la pregunta del Salmo 42, hermano. Léala, por favor. Y mírela y analícela bien, porque la miramos en la reflexión de hoy. Hay una pregunta basada en una necesidad espiritual. La necesidad está en la primera frase: mi alma tiene sed. ¿Qué sintió el hijo pródigo? Hambre, ¿verdad? Y sed. Y necesidad de bañarse y de vestirse. Salmo 42: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice la segunda pregunta, la pregunta del versículo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, hermano, ¿cuándo? Salmo 42. Perdón, 42.2. 42.2. Se me hizo sacar del sí, 42.2, perdón. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miremos la frase del 6. Bueno, Jaime. Verso 6. Dios mío, mi alma está abatida. Oiga, En mí. mi alma está abatida. En mí. Y me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra confortante. La tierra próspera, ¿no? Me acordaré de ti. Hermano, cuando echamos 20 y miramos por el retrovisor de nuestra vida y miramos que por el retrovisor miramos el primer amor,
Por el retrovisor miramos cuando nos reuníamos como familia en la sala, hablar de la palabra de Dios. ¿Cuándo vendré? Entonces, hermano, ahí, cuando la palabra de Dios me habla y yo me veo rodeado de cerdos y de algarrobas y que he malgastado mi tiempo, ahí la palabra de Dios quiere hacer un trabajo de que recapacite, de tomarme mi tiempo, y repito, voy a repetir esto, mirar el estado en que estoy y el estado en que Dios quiere que esté. El estado en que estoy, viviendo perdidamente, malgastando, desobedeciendo, siendo grosero, siendo rebelde, acá cantándole a Dios, leyendo, meditando, reuniéndome en familia. Ahí, hermano, una reflexión. Entonces, los corintios, ¿cómo estaban? Vamos a repetir esto para irlo uniendo. Los corintios estaban mal, debilitados, ¿me recuerdan? Debilitados, enfermos y muertos. Pero Dios no los dejó ahí. El Salmo 107 dice: clamaron en su angustia, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en ese estado y que los corintios nos muestran que también pasaron por él, a pesar, hermanos, de que vivían en tiempos puros del cristianismo, a pesar de ser enseñados por Pablo, a pesar de ser la iglesia con más dones de aquel tiempo, a pesar de ser la iglesia más próspera económicamente, cayeron muy bajo. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a repetirlo, 2 Corintios 7 otra vez. Vamos a repetirlo. En el 7 dice, y no solo con su venida, o sea, no solamente la venida de Tito. 2 Corintios 7. Recordemos, hermanos, de que el apóstol Pablo estaba grave emocionalmente. Tito no había llegado y lo angustiaba esto. Dice que estaba mal de fuera y de dentro. Y cuando llegó Tito, el hombre descansó. Dice ahí, pero Dios que consuela, el 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Solamente con verlo ya se consolaron. Pero ahora hay un reporte de lo que había ocurrido en Corinto. ¿Cuál fue el reporte? Versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Mire la congregación que estaba hablando mal de Pablo, la congregación que no lo quería ver, sintieron gran afecto y lloraron. Lloraron cuando se dieron cuenta de lo que el apóstol Pablo era para ellos. Y vuestra solicitud por mí. ¿Qué quiere decir vuestra solicitud? Querían que fuera. O sea que la carta logró un efecto, ¿verdad? Ellos lograron recapacitar. Y dice el 8, entonces nos va a describir el 8, y dice, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. O sea, él sabe que la primera carta fue muy dura. Él les dijo en la primera carta, son carnales. ¿Se acuerdan que les dijo eso? Y les dijo, ustedes reinan y nosotros somos esto. Ustedes son ricos y nosotros somos pobres. Les dio una cantidad de cosas muy fuertes. ¿Y no le pasa eso a veces a los hijos? Que hasta que no les hablan golpeado no reaccionan. ¿No será que Dios tiene que hablarnos golpeado nosotros también? Para que no nos golpee con cosas que nos duelen, ¿no? Entonces ellos reaccionan, hermano, dice aquí el 9, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Nunca puede haber un arrepentimiento si yo no vuelvo en sí, si yo no recapacito. ¿Cuál fue la recapacitación del hijo pródigo? Yo aquí perezco de hambre y en casa de mi papá hay de todo. Entonces dice, me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Entonces ya reflexiono, ahora tomo ¿qué? Decisiones. Y actúo. Aquí viene un dato de forma de pregunta. Nos ha pasado que reflexionamos, queremos cambiar, tomamos decisiones, pero no actuamos. ¿No ha pasado?
No, yo a partir de ahora, si voy a esto, oramos, le damos gracias a Dios y nos sentimos con esa fuerza, fui otra vez. Bajamos. No, el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir esto: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y eso es lo que nos hace falta, ser así, hermano. Cuando reconozcamos contra quién estamos pecando. Es posible que estemos pecando contra nuestra esposa. Es posible que estemos pecando contra nuestro esposo. Es posible que estemos pecando contra nuestros hijos. Es posible que estemos pecando con nuestros padres. Es posible que estemos pecando contra la iglesia, contra la palabra, contra Dios. Si viéramos todo eso, hermano, y tuviéramos esa verdadera reflexión y recapacitación, sentiríamos una tristeza. Y si esa tristeza, según Dios, sería para mejorar. Hay una tristeza que, según el mundo, dice ahí, ¿verdad?, la cual es para muerte, es decir, no vuelvo más, no congrego más, no voy a orar más. Esa tristeza, según el mundo. Los corintios se arrepintieron según Dios, sintieron tristeza según Dios. Y aquí está el ejemplo de Pedro y de Judas. Ambos pecaron y ambos sintieron tristeza por su pecado. El uno lloró amargamente y buscó a los apóstoles. El otro sintió mucha tristeza, pero y fue y se echó una soga sobre su cuerpo. Dos tristezas profundas, pero con decisiones diferentes. Porque una tristeza es según Dios y otra tristeza es según el mundo. Esa tristeza según el mundo produce muerte. Y entonces volvemos aquí a los dos hijos que mirábamos en la reflexión. El primer hijo dijo, sí voy, pero luego recapacitó, reflexionó y decidió no ir. Y el segundo hijo dijo, no voy, pero luego su reflexión y su recapacitación lo llevaron a decidir obedecer. Entonces, la capacidad de reflexionar y de recapacitar que Dios quiere generar en nosotros debe ser para mejorar. Porque está la otra capacidad, hermano. La capacidad de aquel que entonces se ve rodeado de una impotencia, de estar metido en problemas, de no surgir, de no avanzar, entonces toma la decisión de Judas. Toma la decisión de apartarse, de alejarse, de no esto, de no lo otro. Entonces Dios quiere, hermano, que usted se dé cuenta en qué sitio está, en qué condiciones está. Si está viviendo perdidamente, ¿sí? Si se siente lejos de su Padre Dios, ¿entiende? Para que usted se pueda levantar, hermano, para que usted pueda empezar a degustar de las cosas que hay en casa del Padre, porque son muchas. Y cuando el hijo regresa, vamos a recordar esta parte, la palabra nos menciona que cuando aún estaba lejos, el Padre ¿qué? Lo vio y fue movido a misericordia. ¿Y qué pasó? Corrió, se echó sobre su cuello, lo abrazó. Usted y yo sabemos que ese muchacho no tenía buenos olores. Estaba cuidando marranos. ¿Entiende? Los olores eran un poco raros. Y su papá lo recibió. Y lo leíamos en el Salmo. Simplemente clamaron y Dios los libró. Mire que lo que Dios está esperando de sus hijos es solamente eso. Que sienten la tristeza, que clamen a Él y Él va a salir como ese buen Padre, movido a misericordia. Y entonces saquen el mejor vestido, pongan anillo en su dedo y maten el mejor becerro. Como quien dice, hermano, claritamente, un corazón contrito y humillado es bien recibido por Dios. Entonces la recapacitación que podamos tener va a depender de si quiero tomarme el tiempo para hacerlo. Pero tomarme el tiempo para hacerlo va a depender de que la palabra de Dios llegue y toque la voluntad y la disposición que yo tengo. Si no la toca, va a ser una palabra más. Que la escuché, salió por acá y volvemos a lo mismo. Dice Santiago, vamos a leer Santiago capítulo 4 y aquí vamos terminando ya.
capítulo 4, versículo 7. Anótelo ahí al lado de la expresión esta que aparece en el punto 1 de aquí. Anótela ahí. Santiago 4, aquí en esta parte, donde dice acercaos confiadamente. Perdón. Someteos. Donde dice, ¿cómo dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Usted sabe lo que significa someterse a Dios? Someterse es decirle, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Y Hebreos 4:16, hermano, que es el punto número 1. Ahí el punto número 1, note al lado, donde dice acercaos confiadamente al trono de gracia. Hebreos 4:16. Léalo con el 15. Hermano Wilson, ¿quiere para leer, por favor? No me invito. Hebreos 4:15 y 16. Hermano Jaime Ibáñez. 4, 15 y 16. Sí, señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los hijos tienen, yo no sé dónde sacaron eso, pero los hijos tienen aquí una cosa grabada en su subconsciente rara, donde ellos están convencidos, escuche, donde ellos están convencidos que su papá no los entiende. ¿Es así? Y nos pasa a nosotros. Creemos que Dios no nos entiende. Y la palabra nos está diciendo que tenemos un sumo sacerdote que tiene toda la capacidad de ¿qué? Ahí, ¿cómo dice ahí? De compadecerse de nuestras debilidades. Todas nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo. Cristo Jesús fue tentado en todo. Hermano, es mentira que un padre no tiene la capacidad de comprender a su hijo. ¿Quién se inventó eso? Y de compadecerse de él. Es mentira que un papá o una mamá no tiene la capacidad de perdonar a su hijo. Es mentira que Dios no tiene la capacidad de perdonar a mi hijo. Entonces, si yo sé que Dios tiene capacidad de compadecerse de mí, de comprenderme, entonces dice el 16, acérquese confiadamente al trono de mi gracia. Entonces, acercarnos confiadamente, ¿qué es, hermano? Bueno, recapacito, reflexiono, me siento triste porque he vivido desordenadamente, malgastando el tiempo, mal padre, mal esposo, mal miembro de la iglesia, no he dirigido bien a mi familia, no he obedecido bien, pues reflexiono. Y me acerco confiadamente al trono de gracia. ¿Y qué voy a encontrar en el trono de la gracia? Oportuno socorro, misericordia, o sea, perdón, fuerzas para levantarme. Dios me va a revestir de nuevo, porque eso fue lo que hizo el padre con el hijo pródigo. Va a ser fiesta y me va a levantar. Entonces, hermano, llegó la hora, si se puede decir así, que usted como hombre, que usted como mujer, que usted como hijo, se tome ese tiempo. ¿Sabe una cosa? Lo miramos el jueves en el estudio de varones. Lo que no nos deja llegar a esta instancia es el orgullo. El orgullo nos impide una verdadera reflexión. La rebeldía, la soberbia. Yo soy así. No. Dios no quiere que sea así. Dios quiere perfeccionar. Dios quiere formar a Cristo en ti. Entonces, hermano, hagamos uso de esa facultad que Dios nos dio. Volvamos en sí. Tomémonos el tiempo, sea como persona, sea como pareja, sea como familia. Y examinemos. Si nos han alcanzado los males, si nos han alcanzado nuestras maldades, si nuestra alma está batida, volvamos, hermano, para deleitarnos en las cosas que hay en la casa de nuestro Padre. Amén. Terminemos con la expresión del Salmo 42:2. Ahí vamos a terminar.
Salmo 42:2. Pónganlo en el suelo. Calambre. En el suelo. Salmo 42:2 dice, terminamos aquí. La pregunta, ¿cuál es? Lea la hermano Ortel. La pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a meditar esta semana en esa pregunta, ¿Cuándo nos presentaremos? Y esto es para hacerlo todos los días. Reflexión, examinarnos, probarnos todos los días. Hermano, no solamente debemos probarnos a la hora de la cena, hay que recapacitar en todo momento. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.